Sobre la célula, los organelos de la célula, que son básicamente estas estructuras que componen la célula y ayudan a su funcionamiento, y la fisiología celular, que es básicamente el funcionamiento de los organelos dentro de la célula. Antes de eso, vamos a definir a la célula como la unidad básica, estructural y funcional de todos los seres vivos. Fue descubierta por Robert Hooke, quien en un aparato básicamente parecido a un microscopio descubre algo parecido a celdas, en las células del corcho, en tejidos del corcho. Entonces él descubre estas como celdas y las llama células. Después Robert Brown, él descubre que dentro de estas células hay un pequeño organelo que parece que está conteniendo material. A esto lo llama el núcleo. Aparte de eso, tenemos la teoría celular. La teoría celular nos dice que todos los seres vivos están formados por células y es por eso que ahora podemos decir que la célula es la unidad básica de todos los seres vivos. ¿Quiénes sostuvieron esta teoría? Fueron Schwann, quien hizo experimentos en animales, y Scheiden, que hizo experimentos en vegetales. Después tenemos las funciones de la célula. La célula va a tener tres funciones principales. La una es nutrición, es decir, va a necesitar alimentos, tomarlos desde el exterior, los recursos, para poder cumplir con sus funciones básicas y después arrojar los productos de desecho hacia el exterior. Todas las células hacen esto. Otra de las funciones es la función de relación. Entonces, se relaciona la célula con su exterior y reacciona a los estímulos que recibe de él. Por ejemplo, aquí nos muestra el sol o la luz. Esta célula va a reaccionar y va a producir energía o va a reservar alimentos o nutrientes. Todo va a depender del estímulo, en este caso, por ejemplo, del sol. La otra función, entonces estamos viendo las funciones de la célula. La otra función importante que tienen todas las células es la de la reproducción. Y aquí es importante recordar lo que nos dice Rudolf Virchow. Él nos dice que todas las células provienen de una célula ya existente. Y la reproducción básicamente estudia células hijas que se originan a partir de una célula madre que les da origen y que es idéntica a ellas. Otros conceptos importantes que necesitamos estudiar es lo de autótrofo, saber qué es un organismo autótrofo versus un organismo heterótrofo. Entonces, ustedes han escuchado, por ejemplo, autogol, que es cuando un equipo anota en su propio terreno, en su propio arco. Entonces, auto quiere decir a sí mismo. Esto quiere decir que los organismos autótrofos producen su propio alimento. Este es el caso de las plantas. Los organismos heterótrofos, como esta vaquita, como los seres humanos, son organismos que necesitan de otros recursos, como plantas, como animales, para poder obtener su alimento. Los seres humanos nos alimentamos de plantas y animales y es por eso que somos seres heterótrofos. Voy a ponerlo en paréntesis aquí. Humanos, otros animales somos heterótrofos. Entonces, esta es la distinción entre autótrofos y heterótrofos. Ahora sí vamos a ver los tipos de células. Principalmente vamos a tener dos tipos, las procariotas y las células eucariotas. Primero, cariota o carionte. Carionte quiere decir nuez, que después se lo ha adaptado como núcleo. El prefijo pro quiere decir antes y el prefijo eu quiere decir verdadero. Entonces, si consideramos al núcleo o al carionte como una célula evolucionada, como un organelo evolucionado para guardar el material genético, diríamos que lo que viene antes es más primitivo. Entonces las células procariotas son más primitivas y lo que viene después, que ya contiene núcleo, son células más evolucionadas. Esas son las células eucariotas que tienen un verdadero núcleo. Entonces las células procariotas son más simples, más pequeñas,
más primitivas, pero también son complejas, solamente que ellas carecen de un verdadero núcleo. Un núcleo contiene el material genético. Entonces, si no tenemos un material genético en las células procariotas para contener, no tenemos un núcleo para contener el material genético, entonces tenemos el material genético disperso o regado en el citoplasma. A la vez, otros de las estructuras que tienen y son comunes en las células procariotas, por ejemplo, si vemos esta bacteria, le podemos decir que tiene un flagelo que permite la movilidad o motilidad de la bacteria. Esta pili que permite que se adhiera a las superficies, es por eso que las bacterias se adhieren fácilmente a bastantes superficies, sobre todo cuando encuentran un huésped en donde asentarse. Y tienen la pared celular que les brinda forma, protección y estructura a las células. En el caso de las células eucariotas, son más complejas y más evolucionadas, tienen un verdadero núcleo, pero también tienen otros organelos. Tienen un verdadero núcleo más otros organelos que están rodeados por membranas. Están rodeados por membranas. ¿Cuáles son ejemplos de estos organelos? Tenemos al aparato de Golgi. Tenemos a las mitocondrias. Tenemos vacuolas en el caso de las plantas, que son muy grandes, y de las células eucariotas animales son bastante pequeñas. Entonces, dentro de las células eucariotas vamos a diferenciar a las células vegetales, que son las células de las plantas, y las células animales. Las células vegetales tienen una pared celular con celulosa. Los seres humanos, los animales, no tenemos celulosa, por lo tanto no tenemos pared celular. Imaginemos un árbol. Aquí imaginemos que este es el dibujo de un árbol. El árbol tiene este tronco, ¿no es cierto?, bastante rígido, bastante fuerte. Los seres humanos no tenemos un tronco, no estamos formados por celulosa, por lo tanto no tenemos una pared celular. Nosotros compartimos con las células vegetales que tenemos una membrana celular, pero esto es diferente a la pared celular. Entonces, se clasifica aquí las células de eucariotas en células vegetales y animales, y también incluye esto a lo que antes se conocía como el reino protista, que son las algas, y el reino fungi, que son los hongos. Pero básicamente estas son células eucariotas. Algunas de las partes más importantes de las células eucariotas son la membrana plasmática. La membrana plasmática le da protección a la célula y también sirve para el contacto con el exterior. Entonces va a haber intercambio de material con el exterior. Entonces la célula necesita interiorizar los nutrientes para poder utilizarlos y producir energía y poder realizar todos los procesos metabólicos que tiene que hacer. Pero a la vez, cuando suceden ya estos procesos, también tiene sustancias de desecho que eliminar. Entonces, cuando estos nutrientes al interior y desechos al exterior pasan a través de la membrana plasmática. Esta membrana es bifosfolípida, lo que quiere decir es que tiene fosfolípidos y colesterol. Los fosfolípidos son estas pequeñas estructuras que estoy señalando con azul, que son bipolares. Tienen una parte hidrofílica, es decir, que se asocia con el agua o con medios acuosos, y una parte hidrofóbica que no se asocia. Entonces, como vemos aquí, la cabecita, la parte hidrofílica está hacia afuera y la parte hidrofóbica se encuentra hacia adentro. A su vez, esta estructura de que sea lípida y que tenga fósforos también ayuda a que esta capa sea fluida y entonces permite que las células se puedan adaptar y puedan ingresar los nutrientes y también desechar hacia el exterior las sustancias de desecho. Otra de las funciones de esta membrana plasmática es el transporte, y dentro del transporte tenemos dos principales tipos de transporte. Va a ser el transporte pasivo y el transporte activo. Transporte pasivo o activo solamente se refiere al uso de energía.
de energía. Y cuando tenemos transporte pasivo es porque va en favor al gradiente de concentración. Entonces, si aquí tenemos mucho de una sustancia y adentro tenemos poco, entonces esto va en favor de bastante a poco. Si es que en cambio tenemos poco y vamos hacia mucho, eso va en contra. Eso sería ir en contra del gradiente de concentración. De aquí, cuando vamos en contra, necesitamos un transporte activo. Otra de los organelos muy importantes de las células, en las células eucariotas, ya sean vegetales o animales, tenemos a las mitocondrias, que son la central energética. ¿Qué quiere decir eso? Que producen energía en forma de ATP a partir de una respiración aeróbica que se llama respiración celular. Entonces, si nos preguntan cuál es la función principal de las mitocondrias, es la respiración celular. El retículo endoplásmico se encuentra anexo al núcleo celular, y tenemos dos tipos, el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. Este es el retículo endoplásmico rugoso y se llama rugoso porque podemos observar en el microscopio que hay bastantes de estos puntitos. Estos puntitos se llaman los ribosomas, y en los ribosomas son estructuras en donde se sintetizan proteínas que después van a ser transportadas para ser empacadas en el aparato de Golgi. Mientras tanto, el retículo endoplásmico liso, que es el de acá, no tiene esos ribosomas. Entonces vamos a poner no tiene ribosomas. Por lo tanto, aquí no se fabrican las proteínas. Lo que se fabrica son lípidos, fosfolípidos y esteroides, y también sirve para el almacenamiento del calcio. Entonces decíamos que en los ribosomas se hace la traducción, es la traducción de ARN mensajero a proteína. Aquí se convierte el ARN en proteína. Y después, cuando estas proteínas están listas para ser empacadas, se las envía al aparato de Golgi. Este es el aparato de Golgi, que está cerca también de los ribosomas en el retículo endoplásmico rugoso. Y este aparato se encarga de la modificación, clasificación y empaquetamiento de proteínas que después van a ser transportadas en pequeñas vesículas al exterior o interior de la célula. Cuando hay un transporte y el transporte es en vesículas y viene al exterior, se dice que tenemos exocitosis. Exo quiere decir fuera, exocitosis. Y tenemos endocitosis, si es que estas vesículas son transportadas al interior. Endocitosis versus exocitosis. ¿Listo? Otra estructura que se encuentra solo en células vegetales, es decir, las células de las plantas, son los cloroplastos. Y los cloroplastos son organelos que se encargan de la fotosíntesis. Aquí se encuentran los tilacoides, que reaccionan a la luz solar para también producir protones que después se van a activar y van a causar de que se produzca energía y se produzca alimento, pero estas solamente se encuentran en las células vegetales. Los animales no tenemos. Nosotros pertenecemos a las células animales, no tenemos cloroplastos. Los lisosomas. Los lisosomas se encuentran también dentro de las células eucariotas. Todos estos organelos son de las células eucariotas. Son fabricados por el aparato de Golgi, que lo habíamos visto anteriormente, y contiene enzimas. Entonces, estas enzimas son hidrolíticas, quiere decir que con acción del agua pueden degradar algunas proteínas, son capaces de degradar material intracelular. Estas son muy importantes en la defensa contra patógenos, entiéndase por patógenos a bacterias, virus u otros microorganismos que pueden causar daño. Entonces ahí es cuando son importantes los lisosomas, y también para degradar sustancias que pueden causarle daño a la célula. Entonces, esa es la función de los lisosomas. Las vacuolas están presentes en las células vegetales y las células animales también. La diferencia es que en las células vegetales son muy grandes
solamente tienen una vacuola. Mientras tanto, en las células animales son pequeñitas e incluso en algunas células no existen, en algunas células animales no existen vacuolas. Esta es una estructura, un organelo de almacenamiento que son mucho más grandes en las células vegetales, le dan soporte a la célula y almacenan temporalmente algunas sustancias de desecho. Este es un gráfico en el cual estamos conteniendo todos los organelos que tendría una célula eucariota. Y aquí vemos que tenemos aquí el cuerpo de Golgi o el aparato de Golgi. Si nos vamos al núcleo vemos que alrededor del núcleo tenemos estos pequeños poros nucleares, que es de donde va a salir el ARN para después ser procesado en los ribosomas, se convierte en proteínas y estas proteínas van a ser empacadas en el aparato de Golgi para ser enviadas al exterior. Si hablamos de lípidos, ellos se van a encontrar en el retículo endoplásmico liso. Aquí es en donde los lípidos van a ser procesados y van a ser sintetizados. Después tenemos, la célula necesita una mitocondria para producir energía en forma de ATP a través de la respiración celular. Tenemos también los lisosomas, que decíamos que tienen enzimas hidrolíticas para la degradación de sustancias intracelulares, que quiere decir que están dentro de las células. Vacuolas, las vacuolas presentes en las células animales y vegetales, mucho más grandes en las células vegetales, y los cloroplastos solamente presentes en las células vegetales, como las plantas. Tenemos también las algas que ayudan con la fotosíntesis. Tenemos aquí una comparación entre las células procariotas y eucariotas. Las células procariotas eran las bacterias, y las células eucariotas tenemos la clasificación más general entre plantas y animales. Algo que tienen en común es que tienen una membrana celular, que es la que se va a encargar de filtrar las sustancias que entran o salen. Tienen ribosomas, eso sí, tienen ribosomas las dos para la producción de proteínas. Las bacterias, tanto como los animales o las plantas, necesitan producir las proteínas. Y tenemos flagelos. En el caso de las procariotas, podemos ver fácilmente cómo algunas bacterias tienen los flagelos para movilidad, y dentro de las eucariotas, algunas eucariotas como los espermatozoides necesitan el flagelo también por el mismo motivo. Después, las diferencias más importantes que vemos entre las procariotas y eucariotas es la ausencia de un núcleo. Entonces no tienen un núcleo, sino que tienen una estructura primitiva llamada nucleoide, las células procariotas. El ADN es circular en las bacterias, mientras que lo vemos nosotros de manera lineal, incluso agrupado en cromosomas en el caso de las células eucariotas. La célula vegetal, solamente para ahondar un poco más, posee la pared celular que contiene celulosa, que nosotros no la tenemos. Las vacuolas son muy grandes en las células vegetales. Tenemos también los cloroplastos ausentes en los animales, y aquí se encuentran los tilacoides para la fotosíntesis. Nuevamente hablamos sobre la pared celular, entonces provee rigidez y protección. Los cloroplastos para la fotosíntesis se encargan de la absorción de energía luminosa. Aquí solamente este concepto nos ayuda a entender qué es la savia bruta y la savia elaborada. La savia bruta o xilema se transporta en un solo sentido y nos ayuda con el transporte de agua y minerales hacia las células de la planta, mientras que la savia elaborada transporta agua y alimento, y las células tienen estas paredes con perforaciones y están vivas. Esta es una comparación entre las células vegetales y células animales. Nuevamente, la diferenciación más grande es la de las vacuolas, cloroplastos y la pared celular, que tiene celulosa, que las células animales no poseen.